La evidencia de que Jesús es real y que Él resucitó y está en el cielo sentado a la derecha del Padre. The evidence that Jesus is real, that he died and resurrected, and now he's sitting on the right hand of the throne. Y que sus huesos no están enterrados en la tierra. And his bones are nowhere to be found on earth. Es la persona que tienes al lado. Is the person that's next to you. Esa persona que tienes al lado es la evidencia de que Jesús existe. That person is the evidence that Jesus exists Y de que Jesús vivo está. and that he is alive. Es más, una vez un fariseo, un hombre estudioso de la palabra, Furthermore, once a Pharisee, a scholar of the Word of God, estaban discutiendo acerca de si perseguir a los apóstoles o no perseguirlos, si meterlos a la cárcel o no meterlos a la cárcel. they were arguing whether they should punish and imprison the Christians or they shouldn't. Porque estaban convenciendo a mucha gente de seguir a Jesús después de la muerte y su resurrección, lógicamente. After Jesus' death and resurrection, they were persuading a lot of people of believing in Jesus Christ. Entonces estos hombres religiosos estaban desesperados porque decían, ellos no pueden seguir proclamando a ese Jesús. So these religious people, they were kind of jealous and they were saying they cannot keep on proclaiming the name of Jesus Christ. Y en esa reunión se levantó un hombre llamado Gamaliel And there was a man named Gamaliel who rose up in that meeting. y dijo lo siguiente. And he said this. ¿Se acuerdan de aquel hombre que hablaba de que él era el Mesías? Do you remember there was once a guy that said that he was the Messiah? Y mucha gente comenzó a seguirle. And lots of people began to follow Sí, this sí me person. acuerdo de él. They were like, yeah, we remember. Ya no existe. And he said he doesn't exist Ya su anymore. doctrina se desapareció His con él. doctrine completely disappeared. ¿Se acuerdan de este otro que también se levantó y comenzó a hablar cosas que no tenían que ver con el Torá? Do you remember this other guy that began to speak a lot of things that were against the law Y of todos God? los fariseos decían, sí, no me acuerdo, claro. And the Pharisees were like, yeah, we remember that. También murió él y murió su doctrina. And he said he also died and his doctrine died with him. Y después dice, And then he says, ¿por qué no vamos a poner a perseguir a estos hombres? why are we going to chase after these people? Ya murió Jesús, Why are we going to hunt them? Jesus already died. el que proclamaba esa doctrina. The one who proclaimed that doctrine. No vamos a pelear. Let's not fight this. Eso se va a desaparecer. This is going to vanish too. Eso se va a quitar. This will be removed by Y que itself. Dios no nos encuentre a nosotros peleando contra Él, And hopefully contra God Dios. won't find us fighting against him. Pues tengo una noticia. And I got to tell you something. 2017 o más años, o 2000 años después de su muerte, More than 2,000 years after Jesus, seguimos hablando de we still Jesús. talk about him. ¿Sí se dan cuenta de You eso? guys realize Que aunque Él murió, that even though he was no murió. dead, he didn't Vivo die está. forever. He's alive. Eso es una evidencia de que Él está vivo. That is an evidence that he is alive. De que su doctrina, lo que Él enseñaba, sigue viva al día de hoy. That what he was teaching then is still alive today. Ese hombre Gamaliel fue un hombre sabio, The man Gamaliel, usado he por was a Dios. very wise man used by God. Hoy Jesús está vivo. And today Jesus is Y alive. aunque muchos traten de negarlo, And even though many try to deny it, yo te invito a que no caigas en esa duda. I'd like to invite you not to deny it, to doubt it anymore. Yo quiero hablar de esas evidencias, And I want to talk about the de evidence esos beneficios of the benefits que hay en que Cristo está resucitado. that say that En que Christ Cristo no is está muerto. resurrected and he's not dead. Y quiero que me acompañes en 1 Corintios 15, 14 al So 20. why don't you join me to 1 Corinthians 15, 14 to 20. Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto And Paul is talking to the church in Corinth. y le está diciendo los resultados si Jesús no hubiera resucitado. He's basically saying what would have happened if Jesus did not rise from dead. Entonces, si vamos a leer lo que hubiera pasado si Jesús no hubiera resucitado. So we're going to read about what would happen if Jesus had not rose from the dead. Dice acá, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección, y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todos son culpables de pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para nuestra vida, somos lo más digno de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. And if Christ has not been raised, then all of our preaching is useless, and your faith is useless.
And we apostles would all be lying about God, for we have said that God raised Christ from the grave, but that can't be true if there is no resurrection of the dead. And if there is no resurrection of the dead, then Christ has not been raised. And if Christ has not been raised, then your faith is useless and you are still guilty of your sins. In that case, all who have died believing in Christ are lost. And if our hope in Christ is only for this life, we are more to be pitied than anyone in the world. But in fact, Christ has been raised from the dead. He is the first of a great harvest of all who have died. Entonces, Then, Pablo está diciendo, si Cristo no hubiera resucitado, Paul says if Jesus Christ didn't raise from the dead, hay 4 cosas que no serían resultado el día de hoy, there would be 4 things that would not result today. que serían That inútiles. would be useless. Quiero hablarte de 4 cosas y hay una quinta más como de beneficios de la resurrección de I Jesús. want to talk about 4 things, and there's actually an additional one about the benefits of Jesus' resurrection. De acuerdo a lo que acaba de decir Pablo, According to what Paul just said, entendiendo lo que dice el versículo 20, understanding what verse 20 says. digan conmigo, lo cierto es, Repeat after me. The truth is, y esa es nuestra certeza, and this is our certainty, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de la gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Christ has been raised from the dead, and he is the first of a great harvest of all who have died. Entonces, 4 cosas 4 things, y una quinta and there is a 5th one que viene de los beneficios de creer en la resurrección de Jesús. that comes, or that means the benefits of believing in Jesus' resurrection. Pablo dice Paul says, que si Cristo no resucitó, if he didn't resurrect, la palabra the word sería inútil. would be useless. La palabra sería inútil. The word would be useless. Eso quiere decir That means que uno de los beneficios de la resurrección de Jesús one of the benefits of Jesus' es resurrection que las promesas que Él tiene en su palabra son útiles, is that the promises that there are in his word are useful. son verdad. They're truth. Sus promesas son verdad. His promises are true. No tienen fecha de They expiración. didn't have an expiration date. Lo que Él dice en su palabra se cumple Whatever he says in his word is si gonna happen creemos en su if resurrección, we believe in his si resurrection. confiamos en que Él fue levantado, If we trust in the fact that he was si raised, ponemos nuestra fe en if Él. we place our faith in him, Uno de los primeros beneficios es que su palabra es útil one of the benefits is that his word is useful y es and eficaz. is efficient. Y eso nos lo dice la palabra en Hebreos 4:12. And that's what it says in Hebrew 4:12. La palabra es útil y eficaz. The word of God is truthful and is efficient. Lo que está escrito se cumple. Whatever is written in it is going to come to life. Y esas promesas son para ti y para mí. And those promises are for you and for me. Otro más. Another one. Otro beneficio más Another benefit de la resurrección de Jesús, of the resurrection of Jesus. teniendo claro que Él resucitó, Keep in mind he resurrected from the dead. es que nuestra fe Our faith es útil. is useful. Pablo lo dice. Paul says it. Si Cristo no resucitó, If Christ did not rise from the dead, la palabra, la prédica es inútil. The preaching Mi is predicación useless. es inútil. this preaching is useless. Y la fe de ustedes es inútil. And your faith is useless. Pero como sabemos de que Él sí resucitó, But as we know that he in fact rose from the dead, quiere decir que nuestra fe es útil. this means that our faith is Que indeed nosotros debemos de poner nuestra confianza en Él. useful. And we need to place our trust in him. ¿Qué es la fe? What's faith? La palabra lo explica en Hebreos 11, en todo el capítulo The 11. word explains this in Hebrew 11. Pero la fe es simplemente creer sin ver. But it's basically believing without seeing. La palabra dice, mas los justos vivirán ¿por qué? The word of God says, but the righteousness will live because of their faith. Los justos vivirán ¿por qué, iglesia? They will live because of Por la fe. their faith. Mientras el mundo quiere hacerte creer con hechos, The world is trying to show you facts, Dios quiere que camines por fe. but God wants you to walk by faith. ¿Por qué quiere que caminemos por fe? Why does he want this? Para que no nos vanagloriemos. So that we won't glorify ourselves. Para que veamos que es Él el que obra en nosotros y no nosotros obrando. We will see that it is him doing things through us and not ourselves. Quiero decirte, I want to tell you something. la fe que tú tienes es útil. The faith you have is useful, Lo que debes de hacer es permanecer creyendo en Él. but you need to remain believing in him. Aunque vengan tormentas, Keep on believing despite of the storms aunque that vengan come, vientos fuertes sobre tu the vida, strong winds that blow against you. permanece fiel. Remain faithful. No tires la toalla. Don't give up. Sigue creyendo. Keep on believing, Porque va a llegar eso sobre tu vida. because the blessing will come on your life. Porque Él va a cumplir lo que Él te prometió. He will deliver on his word. Necesitamos permanecer We need to remain en Él. in him. Aunque muchas veces no veamos lo que queremos ver. Even though sometimes we don't see what we want to see.
Tenemos que levantar nuestras manos y decir, Señor, no entiendo por qué está pasando esto. We must lift up our hands and we gotta say, God, I don't understand Pero what is yo creo happening, en ti. but I still believe in Sé que tú me estás you. I viendo. know you're watching me. No necesito ver para I creer. don't need to see you to believe in Como you. le pasó a Tomás, que tenía que ver para It creer. happened to Thomas. He had to see in order to Y believe. Jesús le dijo, Jesus said to him, bienaventurados los que creen sin ver. blessed are those who believe without seeing. ¿Es fácil creer cuando uno ve? Claro. Is it easy to believe when you see? Of course. Pero Jesús dijo, But Jesus said, bienaventurados los que creen blessed are those who believe sin ver. without seeing. No tienes que ver para creer. You don't need to see to believe. Debes de creer para ver. You need to believe. Dios, to see. la palabra dice, llaman las cosas que no son como si fuesen. The word says that God calls the things that are not as if they were. Yo soy un testimonio de eso. And I am a witness of Mi that. vida es un testimonio de una mujer que oró por nosotros años, My life is a testimony of a woman that prayed for years, for my life, creyendo que algún día vamos a estar a los pies del Señor. believing that one day we will be at Jesus' feet. Y entre más yo me hundía en mi idolatría, a las iglesias, a la religión, The more I'll sink myself into idolatry, into false ella religion, más oraba. the more she would pray for me. Ella más oraba. The more she would pray for Su me. fe no fue inútil. Her faith was not useless. Su fe fue útil. Her faith was useful. Y gracias a la oración de mi abuela, hoy estoy aquí predicando el Evangelio. And thanks to my grandma's prayers, I am here preaching the Pero gospel. por encima de But eso, above all things, eso es una evidencia de que Jesús está vivo. that is an evidence that says Jesus is De que alive. Jesús está sentado a la derecha del Padre. Jesus is sitting at the right hand of the Father. Porque aunque pasaron más de 15 años de ver eso, ella poder ver eso, See, for more than 15 years, she wouldn't see the change in me. ella puede decir el día de hoy, But now she can say, mi fe fue útil. my faith was useful. Mi fe fue My útil. faith was useful. Y si la fe fue And útil, if her faith was useful, es porque Cristo está vivo. it's because Christ is alive. Es porque Cristo está vivo. It's because He is alive. Amén. Amen. Otra evidencia, Another evidence, otro beneficio, perdón, sorry, another benefit de la resurrección de Jesús of Jesus' resurrection entre los muertos amongst the dead es que tú y yo is that you and I vamos a resucitar entre los muertos. will be raised up from the dead too. Si Él no hubiera resucitado, If He didn't rise from the dead, tú y yo no pudiéramos resucitar. we wouldn't be able to do it either. Él es el primero, como lo dice la palabra, es el primer fruto de muchos. The Bible says He is the first fruit of many to come. Leámoslo otra vez en ese capítulo que estábamos, en el versículo 20. Let's read it in verse 20 again. Sandra, si lo puedes poner, por Not sure if favor, we can project it en here. español. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. But in fact, Christ has been raised from the dead, and He is the first of a great harvest of all who have died. Si hay algo seguro que tú y yo tenemos en esta vida, There is one thing that's sure for our lives, for you and me, es la muerte. is death. Death. ¿Es así o no es así? Is that right? Todos tenemos eso seguro. We are all guaranteed to Y be aquí dead. está hablando de la muerte And it's talking about death here. física. It's a physical death. Y muchos le tenemos temor a la muerte. And many of us are afraid of death. Pero quiero But decirte I gotta tell you something. que si en tu corazón realmente está la creencia If truly we can find the belief in your heart que Jesús resucitó entre los muertos, that Jesus rose from the dead, entonces tú y yo seremos de los que resucitaremos con Él. then we will be resurrected together with Him. Porque este cuerpo Because this flesh, this va a ir a la body, tierra, is going to go to the ground. pero resucitaremos con Él con un nuevo cuerpo. But we will resurrect with Him in a new body. Y eso es uno de los beneficios de creer en Cristo This is Jesús, one of the benefits of believing in Christ. de creer en su muerte y resurrección, Believing in His death and resurrection. de ser un discípulo de Jesús, Becoming a disciple of no Him. solamente un creyente, Not only a believer, como decía el profeta hace 8 días. like the prophet was saying last week. La palabra creer no es solamente saber de algo. The word believing is not only about knowing about something. ¿Cuántos creen en Cristóbal Colón? Levante la How mano. many of you believe in ¿Cuántos Christopher creen en Columbus? Cristóbal Colón? How many of you believe Ah, that he was here? ¿Los demás no that creen en existed? Cristóbal Colón? Nobody else believes in Christopher Columbus? O sea, yo creo, la pregunta es, ¿cuántos creen que Cristóbal Colón vivió en la tierra? How many of you believe that Ah. Christopher Columbus lived in death? La pregunta estaba mal hecha. Okay, I kind of got the wrong question to ask. Sorry. Mucha gente cree así de Jesús. Many people believe the same way about Jesus Christ. ¿Y eso es ser creyente de Jesús? And is that up to be a believer? No. No.
Creyente en Jesús es caminar de acuerdo a sus principios y de acuerdo a lo que Él nos dice que debemos de To be a obedecer. believer is to be able to walk according to his principles and his teachings and do what he wants us to do. Entonces su resurrección So his resurrection es la primera de muchos. is the first of many. No sé a cuánto les emociona eso, I don't know if you get excited about this, pero yo sé que no voy a morir eternamente. but I know I'm not going to be dead forever. Que aunque mi cuerpo muera, volveré a resucitar con Even Él. though my body will perish, I will be Lo que resurrected with pasa, him. lo que sucede es que nuestra mente es limitada y creemos que todo esto que estamos viendo es todo en nuestra vida. But sometimes we are in our limited minds, we believe that all we're living is that this is it. This is our life and that's Pero hay it. mucho más, But there is much more. mucho más. Much more. Y creer en su resurrección, su beneficio es que resucitaremos con Él. And believing in his resurrection brings a benefit, which is that we will resurrect with him. Hay otro más, There is another de one. acuerdo a lo que acabamos de leer. According to what we just read, La resurrección de Jesús the resurrection of Jesus Christ también trae perdón de pecados. brings forgiveness of our sins. Pablo lo dice. Paul says it. Si Cristo no hubiera sido, si Cristo no resucitó, If Christ did not resurrect, entonces son culpables de pecado. then you are guilty of your sins. Y todos la gran mayoría de los que estamos acá And the great majority of the ones that are here, hemos recibido el perdón de nuestros pecados. we have received forgiveness from our sin. Dios nos ha quitado esa carga, esa culpabilidad que llevábamos antes. And God has removed the guilt that we had for years before. Ese dolor que por muchos años llevábamos, Cristo se lo llevó a la cruz. The pain that we had for years, Christ has taken it to the cross. Y eso es una evidencia de que Cristo vivo está. And that is an evidence that he is alive. Si tú sigues todavía peleando con tus pecados del pasado, If you're still struggling and battling with your sins from your es past, porque todavía sigues peleando con tu creencia en it's Jesús. because you're still struggling to believe in Jesus Pero Christ. ¿cuántos en este lugar han recibido perdón de sus But how pecados? many of you have been receiving forgiveness from your sins? Miren todas esas personas que han levantado su mano. Look at all those hands that are up there. Eso es una evidencia de que Dios, That's an que evidence Cristo está vivo. that Christ is alive. Porque es la única manera de quitarnos toda esa carga de pecados que llevábamos It's antes. the only way to remove that guilt and the burden of the sins that we had before. Es otra evidencia más It's another evidence de que Jesús está vivo, that says Jesus is alive. de que Él no está muerto, That he's not dead. de que Él está sentado a la derecha del Padre. Sitting on the throne at the right hand Y of el the día de Father. hoy yo quiero que te vayas de este lugar convencido de eso. And today I want you to walk out of this place convinced of this. Porque si no estás convencido de eso, Because if you're not, nuestra fe es inútil. our faith is useless. Y como lo dice Pablo, seríamos dignos de lástima en el mundo. And like Paul says, we should be the most worthy of pity in this world. Sí, cometemos errores, pecamos nuevamente. Yes, we make mistakes. Yes, we sin again or whatever. Pero Cristo nos dio ese camino para ir al Padre y recibir el perdón de Dios nuevamente. But Christ gave us, or they identified the way for us to go back to the Father so that we can be forgiven Y permanently. apartarnos del mal. And we can walk away from evil. Pero hay otro beneficio And then there is another benefit de la resurrección de Jesús. of his resurrection with Y yo us. creo que este es muy importante, igual que los demás. I believe this is extremely important just as the other ones. Y es el siguiente, And it's this, su presencia. his presence. Antes de la muerte de Jesús, Before Jesus' death, Jesús solamente podía estar con los discípulos, con las personas que estaban cerca de él. he could only be with his disciples or with the people that were physically close to him. Y por eso ustedes han leído en Juan 14 y Juan 15 And that's why you perhaps read in John 14 and John 15 que cuando Jesús le dice a sus discípulos que él tiene que irse, that when Jesus told his disciples that he has to go, la reacción de ellos fue de tristeza, his reaction or their reaction was actually about mourning or sadness. porque estar cerca de Jesús, Because being close to Jesus estar cerca de Jesús era sentirse con paz, con gozo, con protección. meant that ¿O no? you would have some feeling of peace, of joy, and protection as well. ¿Qué pasaba cuando ellos tenían hambre? What would happen when they were hungry? Jesús multiplicaba el pan. Jesus would multiply the ¿Qué bread. pasaba cuando se levantaba una tormenta? If there was a storm around, Jesús calmaba la tormenta. Jesus would calm it down. ¿Qué pasaba cuando alguno se enfermaba? What happened if they were sick? Jesús lo sanaba. ¿Qué pasaba cuando alguno se moría? If they died? Jesús lo He resucitaba. even brought them back ¿Es from así the o no es dead. así? Is that right? Y ellos veían todo eso. They would see all of that. Y cuando Jesús les dijo, me tengo que ir, And when Jesus said, I have to digo, go, no te they vayas. were like, don't go. ¿Y ahora para dónde voy a ir? Where are we
going to do now? Y Jesús le dice, no se pongan And tristes. Jesus said, don't worry. Les conviene que yo muera. Don't be sad. It's actually Les good for you conviene que yo resucite. that I can die and resurrect. Porque cuando yo me vaya, Because when I leave, I take mi off, Padre les enviará el Espíritu. my Father will send you the Spirit. Y él evidenció eso por un tiempo cuando caminó en la tierra antes de salir al cielo. And this was the evidence that Jesus brought for a little time on the earth before he actually ascended to heaven. Mira la promesa que él da en Mateo 28, del 18 al 20. This is the promise in Matthew 28, 18 to 20. Ya después de haber muerto y resucitado, After he actually rose from the dead. le dice a sus discípulos lo siguiente. He says this. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro, y resáltenlo si lo pueden resaltar, dice, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Matthew 28, 18 to 20 says, Jesus came and told his disciples, I've been given all authority in heaven and on earth. Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands that I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Quiero decirte que no estás solo, I gotta tell you something, you're not alone. que aunque te sientas solo, Even though you might feel like que you're alone, aunque creas que estás solo, and you believe that you're alone, dice que si eres discípulo de Jesús, it says there that if you are a disciple Él of estará Christ, contigo he will be with you hasta el fin de los till tiempos. the end of the time. Pero esto no hubiera sido posible But this would have not been possible si no hubiera muerto a su cuerpo y resucitado con su nuevo cuerpo. if he wouldn't die and resurrect with a new body. Uno de los beneficios de la resurrección de Jesús One of the benefits of Jesus' resurrection es que la presencia de Dios no estaba limitada, is that the presence of God was not limited, sino que ahora la presencia de Dios está en todo lugar donde se le invoca. but is actually in every place that he's called upon. No importa cómo te It encuentres, doesn't matter what you feel or how no you are, importa en la condición que tú creas que te sientes indigno, or what the circumstances make you feel that you're unworthy. Él está allí. He is there. Él lo prometió. He promised it. Y si Él lo prometió, If he promised es it, porque Él lo it's cumple. because he's going to do it. Dios no es un hombre para mentir. He is not a man to lie. Él cumple lo que He promete. delivers on his Y word. Jesús nos dice el día de hoy And Jesus says today, que yo estaré con ustedes hasta el fin de los I will tiempos. be with you till the end of Nunca time. vas a estar solo. You'll never be alone. Y Él hizo ese ejemplo. And he did this example. Miren lo que vamos a leer Lucas 24. Luke 24, we're going to read this. Ahora sí voy a comenzar la enseñanza. And I'm going to start the teaching now. Lucas 24. Luke 24. Esta enseñanza se llama Camino de Emaús. O esta parte se llama Camino de Emaús. It's called the way to Emmaus. Porque I'm es, not sure if I'm saying it right. yo espero que sí, I think it's Emmaus. Emmaus? Not sure. Emaús creo. I think it's Emmaus. Y está en Lucas 24. And it's in Luke 24. Y voy a explicar esta parte de la presencia de Dios, de los Now, beneficios I'm que es la going to presencia de Dios. explain this about the benefits of the presence of God. Voy a leer, como es bastante extenso lo que voy a leer, Now, this is very extensive. desde el versículo 13 hasta el 34, creo yo. From verses 13 to 34. Yo lo voy a estar leyendo en español I'm going to read it in Spanish, y en las pantallas va a estar en inglés. and you're going to see this in the screens in English. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos listos? You guys get it? Voy a comenzar a leerlo y después Ok. le explicamos I'm lo que reading in pasa allí. Spanish, and in the screen is going to be English. En ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. Le dijeron,
era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 13. Algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo: ¡qué necios son! ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente de que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que está haciendo tarde. Se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se los dio a ellos. De pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardían nuestros corazones cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Camino a Emaús. It's the walk to Emmaus. Estos dos discípulos se encontraban en Jerusalén They were in Jerusalem. y salieron, seguramente, como lo acabamos de leer, estaban decepcionados, And they were disappointed, as we just read. estaban They were tristes. sad. Emaús para ellos representaba su casa, Emmaus represented their home for them, su lugar de regreso nuevamente a donde estaban. a place of refuge in which they were actually at now. Como lo dice la Escritura, de Jerusalén a Emaús había unos 11 And kilómetros. from Jerusalem to Emmaus, it says that there were about 11 kilometers. Para que tengamos más o menos una claridad de la distancia, es como ir de aquí So basically, you can be clear. It's like going from here a la Universidad de Western. to Western University. Más o menos son 11 kilómetros de aquí hasta la Western University. About 11 kilometers. Ellos salieron caminando So they started walking from there a Emaús. to Emmaus. Emaús, como les dije, Emaús para ellos representaba su pasado. Now remember, Emmaus represented like their place of comfort, their past. Seguramente ya estaban caminando con Jesús Surely they were walking with Jesus. y cuando lo vieron morir en la cruz, And when they saw him die on the cross, dijeron en su corazón: todo se acabó. they said, it's over. Esto se acabó, This is over. ya no hay más para dónde ir. There is nowhere to go now. Regresémonos a nuestra casa. Let's go back to our house. Nuestra esperanza, la esperanza que teníamos se nos murió en esa cruz. Our hope has been hanged on that cross. Así que comenzaron a caminar hacia Emaús. So they began to walk to Emmaus. Y en ese caminar hacia Emaús And going towards there, se encontraron con Jesús. they met Jesus. Pero yo quiero hacerte una pregunta. But I got to ask you a question today. Quiero que reflexiones en esa And I pregunta. want you to meditate on this. ¿Cuál es tu Emaús? What is your Emmaus? ¿A dónde tú huyes Where is it that you run to? o a dónde huimos Where is it that we go to? cuando sentimos que las cosas no están andando como quisiéramos? When we feel things are not working out the way they should. ¿En dónde nos refugiamos? What is our place of refuge?
¿A dónde corremos o a quién corremos? Where do we seek or who do we seek shelter in? ¿Cuál es ese lugar a donde tú vuelves What's that place that you go back to cuando estás lleno de duda? when you're full of doubt, Cuando estás lleno de razones y de incredulidad. full of reasoning, of unbelief? Cuando de pronto quieres tirar la toalla y dices, no quiero seguir más. You just want to throw in the towel and give up. Eso era el corazón de estos dos hombres. This is in the heart of this man. Estaban decepcionados. They were disappointed. Sentían que ya no había sentido They felt it made no sense anymore de seguir adelante. just to move forward. Se sentían totalmente, de alguna manera, abandonados. They felt forsaken. No sé si en algún momento en tu vida te has sentido abandonado por And Dios. I don't know if you've ever come to that point in which you feel like God Y has has creído en left. tu corazón de que Dios se olvidó de ti. And you believed in your heart that God forgot all about you. Estos hombres se sentían de esa manera. That's the way these men were feeling. E iban caminando de Emaús. They were walking to Emmaus. En medio de su dolor And in the midst of their pain, y de su their frustración, frustration, quiero que veas I esto. want you to see this. Jesús se les apareció. Jesus shows up. La enseñanza del día de hoy se llama Abriendo los ojos. Today's teaching is called Opening Your Eyes. Jesús se les apareció, Jesus showed up, pero dice la palabra que acabamos de leer but the word of God we just read, que ellos no lo reconocían it says they could not recognize him porque Dios había impedido que lo reconocieran. because God has stopped them from recognizing him. Dios quería una conversación con He ellos. wanted to talk to them. Dice que ellos llegaron, And it says that they came there. iban caminando They were walking. y una persona se les apareció And this person shows up all y of a sudden. comenzó a hacerles preguntas de lo que estaba pasando en He Jerusalén. began to ask these questions about what was going on in Jerusalem. Y ellos abren su corazón, They open up their hearts. manifiestan lo que hay en su They corazón tell them whatever is in it. y Jesús los escucha. And Jesus is listening to them. Quiero decirte algo And I got to tell you something que pasa en este evento. that happens in this event. Y yo le preguntaba a Dios cuando estaba haciendo el estudio, And while I was doing this study, I was asking God, ¿por qué te ocultaste? why did you hide? ¿Por qué no permitiste que ellos te vieran? Why didn't you let him see them just Y the lo way you que were? yo percibí en mi espíritu And what I perceived in my spirit fue was this. que Él quería una conversación con ellos. He wanted a plain, sincere conversation. Él quería saber cómo estaba su corazón. He wanted to know how their hearts were doing. Y eso nos pasa a muchos de nosotros, And that happens to many of us. que no somos reales delante de We're Dios. not real when we talk to Si God. Él se los hubiera parecido como Jesús, If he had shown himself as Jesus, ¿qué hubiera pasado con ellos? what would have happened? Enseguida se hubieran postrado en tierra, lo hubieran adorado, ¿sí o They no? would throw themselves in the Eso es lo que ground hubiera and begin pasado. to worship, right? That's what would have probably happened. Pero Él no se apareció de esa manera But he didn't show that way porque Él quería ver cómo estaba su corazón. because he wanted to see how their hearts were doing. Él quería un diálogo con He ellos. wanted a dialogue with Y him, Dios quiere un diálogo contigo. just as he wants it with you. ¿Cuál es ese Maús a donde tú estás yendo? What is your Emmaus that you're going to? De pronto estás cansado y Dios quiere escuchar que estás cansado. Maybe you're tired, and you know what? God wants to hear it from your lips that you're tired. Una de las cosas que nos enseñaba el profeta hace 8 días One of the things that the prophet was teaching es us que last week Dios no quiere que le ores. is that God does not want for you to pray to him. Él no quiere que le ores. God is not interested in your prayers. Él quiere que hables con Él. He wants your dialogue. He wants to hear your voice and for you Él to talk to quiere him. una conversación genuina He con wants a Él. genuine conversation. Y eso es lo que pasa en ese lugar. And this is what happens there. ¿Sabes cuál es la distancia que nos separa a nosotros de Dios? Do you know what the distance between you and God is? Una conversación. A conversation. Te dije hace unos minutos atrás que Jesús está contigo. Now I told you a few minutes ago that Jesus is with you. Jesús está a tu lado. He's by your side. El problema es que tienes los ojos The cerrados. problem is that your eyes are Oye closed. bien, Hear me porque out. hoy se van a abrir nuestros ojos. Because today our eyes will be open. Jesús está al lado tuyo. He is next to you. Si tú creíste en Él y lo aceptaste, Él está ahí al If lado you tuyo. believed in him and accepted him, he's next to you. Lo único que necesitas es abrir tu corazón But you need to open your heart y decirle a Él lo que tienes, lo que hay en ti. and tell him whatever there is inside. Porque Jesús está dispuesto a escucharte. He is willing to listen. Él está dispuesto a conocer lo que hay en tu corazón. Willing to get to know whatever there is in your heart. Jesús desea escucharte. He desires to listen to you. Después de que Jesús se les aparece en el camino, Now after Jesus shows up on the way, ellos comienzan a hablarle de su frustración, ¿verdad? they begin to talk about their frustration, Que right? tú eres el único que no sabes de Oh, esto. you don't even know what's going on? Aquí vino un hombre hace 3 días que se llamaba Jesús y que creíamos que era el Mesías. 3 days ago, this man died. We believed that he was the Messiah. Uno no cree, pero muchas veces llega hasta ese punto y dice,
Jesús, el que pensábamos que nos iba a salvar. And sometimes you reach that point, you say, well, you know, the person that I thought was A gonna save muchos me. nos ha pasado donde hemos dicho, Dios, ¿dónde tú estás? Happened to us before that we say, where Jesús, are you, ¿dónde te God? encuentras? Jesus, where are you? Y eso es lo que ellos estaban diciendo. And this is what they were saying. Pensábamos que Él era el que nos iba a rescatar. We thought he was going to be the one to rescue us. Eso no es lo que pasó allí. Isn't that what happened there? Entonces, So cuando ellos le dicen eso a Jesús, when they said this to Jesus, Él les dice, los llamó necios he called them fools. y les comenzó a hablar And he began to talk to y a them enseñar lo que las escrituras les decían de and Él. to teach them what the scripture said about the Messiah. Y yo quiero decirte algo. And I've got to tell you something. Muchas veces en esa conversación que tengamos con Dios, Many times it is in that conversation that we have with God Él nos va a tener que llamar por la condición en la que estamos. that he will have to call us by our current condition. Y me acuerdo de una vez, me acuerdo de cuando Pedro se fue también I remember also when Peter walked away, y volvió a pescar. he went back to fishing. Dice la palabra que Jesús resucitó y él se fue tan triste y decepcionado en esos 3 días que se fue a pescar otra vez. The word says that Peter was so disappointed and so in pain that he just went back to Oye bien, mientras que estos dos se fueron a Emaús a su casa otra vez, And listen, while these two went to Emmaus to their households, diciendo, esto se acabó, and they said, this is over. Pedro el pescador Peter, se fue a pescar otra vez he went back to fishing again. y allá fue Jesús. And then Jesus went to meet with Peter. Quiero que veas algo. And I want you to see something. Jesús no podía hacer esto Jesus couldn't do this si él no hubiera resucitado. if he hadn't resurrected. De estar en varias partes al mismo tiempo. Of being in several parts at the ¿Sí same me hago time, entender? several places at the same time. Solamente lo puede hacer él. He could only do this after Él rising. puede estar con Daniel, He can be with Daniel, puede estar conmigo, with myself, puede estar con with Carlos Carlos, en cualquier momento anytime, y anywhere, al mismo at tiempo. the same time. Entonces, mientras Jesús estaba con estos dos en Emaús, So while Jesus was with these two in Emmaus, por allá estaba con Pedro. he was also there with Peter. ¿Y sabes cómo lo llamó? And do you know how he called him? ¿Sabes cómo lo llamó cuando lo vio otra vez? Do you know what name he used to call him? Le dijo Simón. He called him Simon. ¿Por qué lo llamó Simón y no Pedro? Why did he call him Simon and not Peter? Porque le estaba diciendo, has vuelto al lugar de donde te He saqué. was telling him, you know what? You came back to the place that I got you away from. Pero aquí estoy para rescatarte de nuevo. But here I am once again to rescue you Yo again. quiero decirte, And I got to tell you one thing, de church. pronto hoy estás caminando tu Emaús, Maybe you're going back to Emmaus today. pero aunque no lo veas, Él está But contigo even ahí, if you don't see it, he's right next to you. esperando que se te abran los ojos, He is waiting for your eyes to open. esperando que lo reconozcas, que Él está ahí, He is waiting for you to que Él acknowledge nunca se ha apartado de that he's ti, never gone away, como le está pasando a estos dos as hombres. is happening to these two. Y Jesús comienza a recordarle las And escrituras. Jesus begins to remind them of the scriptures. Eso es lo que dice allí, This ¿verdad? is what it says here, right? Jesús comienza a recordarle lo que decía Moisés, lo que decían los profetas de él, He que era tells them necesario. what Moses and the prophets were talking about him. It was necessary for that to happen. Una cosa que no les había dicho And one thing I forgot to mention before es que para caminar de aquí a la universidad is that in order for you to get from here to the Western son University, 2 horas caminando. there are 2 hours walking. Es importante ese dato It's important to understand this para lo que viene. for what's coming. Entonces estos hombres escuchando se dieron cuenta que ya estaban llegando a su lugar de destino. So they realized they were coming or reaching their destination. Y cuando estaban llegando dice que Jesús les dijo, bueno, chao, me voy. And as they come, Jesus is saying, okay, goodbye, I'm out. Pero ellos le piden, But they ask, quédate en nuestra casa. hey, stay over. Ven a comer con nosotros. Come have dinner with us. Por favor, no te vayas. Please don't go. No te vayas. Don't go. Y dice la palabra And the word of God que cuando ellos se sentaron a comer, says that when they sat down to eat, Jesús se sentó con ellos he sat down with them y partió el pan and he broke the bread y se lo dio a ellos. and he gave it to them. Y dice la palabra que inmediatamente que él hizo esto, And the word says that as soon as he did that, reconocieron que era Jesús. they recognized it was Jesus. Entendieron que era Jesús. They understood it was Jesus. Y su corazón se llenó de gozo. And their hearts, they became overwhelmed with joy. ¿Por qué esto les hizo recordar a Jesús? Why did this remind them of Jesus? ¿Por qué esta acción les hizo abrir los ojos a ellos? Why did this open their eyes? ¿Por qué el partir el pan para ellos fue la evidencia de que Jesús estaba con Why ellos? the torn bread reminded them of the evidence that Jesus was with them? Porque a muchos de nosotros Because many of us se nos olvida forget lo que Él hizo por what he nosotros. did for us. Morir por nuestros pecados. He died for our sin.
Su cuerpo representa, el pan representa, y el cuerpo destrozado representa el perdón de nuestros The pecados. bread represents forgiveness of our sin. Y en ese momento, cuando Él parte el pan, And when he tears down that piece of bread, lo reconocen. they recognize him. Porque en ese momento Dios les dijo, ustedes son perdonados por mí. Because he said, you are forgiven by me. Y dice la palabra que enseguida abrieron su corazón, And, sus and it ojos. says that immediately their eyes were opened. Y dicen que dice la palabra que se llenaron de gozo, decían ellos. ¿No ardía nuestro corazón de gozo al escucharlo a él hablar? They became overjoyed. It said, didn't our hearts burn while he was talking to us? Debemos devolver. And we've got to get back. Y dice que ellos se tiraron en regreso a Jerusalén menos de una hora. And it says that they took less than an hour getting back to Jerusalem. Esos hombres no caminaron. They didn't walk back. Esos hombres salieron corriendo. They run. Como decimos en buen costeño, Like we say in my hood, my place. salieron puyados. Como They flecha. rush the heck up. Salieron corriendo. They run their butts that way. Porque entendieron que el que estaba con ellos era Jesús. They understood the one that was with them was Jesus. Yo quiero decirte algo. And I have got to tell you something. No sé dónde tú te encuentras I ahora. have no idea where you are now. Solamente Dios lo sabe. Only God knows. De pronto estás debatiendo con tu incredulidad. Maybe you're debating and fighting your disbelief. De pronto estás deleitándote en las bendiciones que Él te ha dado. Maybe you're delighting yourself in the blessings that He has given you. Maybe de pronto estás corriendo o caminando a un lugar donde te sientes tranquilo, Maybe you're walking to a place in which you feel that peace or calmness. pero que no es el lugar donde Dios quiere que tú estés. But you know it's not the place that God wants you to be in. Cuando Él partió ese pan, When He broke that bread, lo que le estaba diciendo a sus discípulos what He was telling His disciples es, was this: regresen come back al lugar to the place donde nos encontramos por primera vez. that we first met. Regresen Go back a la cruz. to the cross. Regresen Go back al perdón de sus to the pecados. forgiveness of your sins. Soy yo, It's me, Jesús. Jesus. Es curioso And it's very curious. que en las dos ocasiones que Jesús apareció, The two times Fueron that varias, ¿no? Jesus showed up, there were many, of course. pero en las dos que la Biblia relata But in those two that the Bible talks about, que se le apareció a los discípulos que se habían apartado, that he shows up to the disciples that had walked away, que habían dejado de creer en Él por su muerte porque no resucitaba, that stopped believing because he was dead. o sea, Pedro That's Peter, y estos dos del camino, Cleofas y la persona que estaba con él, Cleopas, and the person that was with them. Jesús les dio de comer. Jesus fed them. A uno le dio pescado frito He fried a fish for one of them, y a otro le dio pan. and the other one Dice was la eating palabra que Jesús le hizo un pescadito frito en salsa bread. Jesus was actually doing some nice sauteed fish a Pedro to Peter mientras él llegaba del barco while he nadando. came from the boat swimming. Y a estos dos les partió el pan. And to this too he gave bread. Pero es curioso eso But it's curious porque Dios demuestra su amor por nosotros en medio de nuestro desierto. because God shows his love for us right in the midst of the desert. Y Él conoce nuestro corazón. And he knows the wilderness Y of Él your heart. quiere levantarte And he wants to lift you up. y quiere decirte And he wants to tell you que Él está vivo, that he is alive. que Él no está muerto, He's not dead. que Él está contigo. He is with you. Eso es otro de los beneficios de su resurrección, One more of the benefits of his resurrection. que Jesús camina con nosotros, Jesus walks with us. que Jesús camina contigo y He conmigo. walks with you. He walks with Vamos a ponernos de pie, you. Why don't you iglesia. stand on your feet, church? Hoy no voy a predicar como el profeta hace 8 días. We're not going to preach like last week. Yo soy pastor I'm a pastor. y quiero decirte And I've got to tell you, quiero que cerremos nuestros I ojitos want allí. you to close your eyes. Y como te lo dije hace unos minutos atrás, And as I said a few minutes ago, no sé cuál sea el Emaús, I don't know what your Emmaus is, pero Dios quiere sacarte de ese lugar. but God wants to pull you out of that place. Jesús está a tu lado allí God is with you. y Él quiere nuevamente recordarte lo que Él te ha dicho. He wants to remind you of the things that he has said before, Que tú eres su hijo, que tú eres su hija. that you are his child. Cierra tus ojitos allí So why don't you close your eyes y deja que Jesús te levante, te dé fuerza. and let Jesus lift you up? Si tienes fuerzas, que Dios te dé más fuerzas, If you are already strong, then let him give you more strength. porque Él lo prometió.
dile a mis discípulos He promised it, and he said, tell my disciples que si cumplen mis promesas, that if they follow my commands, nunca los dejaré solos I will never leave them hasta el último día. till the end of days. Y Jesús te dice el día de hoy And Jesus says today que Él está contigo. that he is with you. Puedes poner tus manos como en acción, como si fueras a recibir un regalo. Would you place your hands as if you were about to receive something? Para poder adquirir este regalo, In order to get this present, para poder acercarnos a Dios, in order to draw near to him, lo primero que debemos de hacer es aceptar a Jesús. the first thing we need to do is to accept Jesus. De pronto te apartaste And maybe you've walked y away. no hay nada de malo en volver a aceptarlo, There is nothing wrong with accepting him again en volver a ver ese pan partiéndose. and seeing that bread again being torn. De pronto no han pasado 3 días, han pasado 3 años, 4 años. Maybe it's not been 3 days, maybe it's been 3 years. Pero a Dios no le importa. But you know what? God doesn't care. Lo que Dios le importa eres tú. What he cares about is you. Él quiere regresarte He wants for you to come back a Jerusalén. to Jerusalem. Jerusalén significa casa de paz. Jerusalem means a house of peace. Él quiere regresarte a Jerusalén. And he wants for you to return to that Jerusalem. Y Él quiere que regreses corriendo. He wants for you to run your way back there. Porque si te tomaste 2 horas en ir a Emaús, That if you took 2 hours to go to your Emmaus, te tomará menos de la mitad del tiempo para regresar a Jerusalén. it should take you only halfway there to get to Jerusalem. Jesús te dice el día de hoy, And Jesus is telling you he today, estado contigo I've been with you, y estaré contigo. and I will always be with you. No estás solo, no estás sola. You're not alone. Si nunca has hecho esta oración de aceptar a Jesús en tu corazón, And if you've never done this prayer of accepting him in your heart, si por primera vez estás en una iglesia cristiana if this is perhaps your first time in a Christian church, y entiendes la necesidad de Jesús en tu vida and you understand the need of Jesus Christ in your life, y deseas recibir ese regalo, and you want to receive that present, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. I'm inviting you to pray this with me. La palabra dice en Romanos It says, the word says in Romans, que si confesamos con nuestra boca if we confess with our mouth y creemos en nuestro corazón and we believe in our hearts que Dios levantó a Jesús entre los muertos, that God rose Jesus Christ from the dead, serás salvo. you will be saved. Y ese es otro de los beneficios de recibir de la resurrección de Jesús. And that's another of the benefits of his resurrection. Su salvación, His salvation, el saber to know que no moriré para siempre, that we won't die forever, el saber que resucitaré junto con Jesús. that we will rise up together with Jesus Christ. Y yo te invito el día de hoy And I'm inviting you today, a que no te quedes muerto eternamente, don't be dead forever. a que dejes ese primer paso de recibir a Jesús en tu Give vida. that first, or take that first step of receiving him in your Y life. a partir de esa decisión And from that moment on, vas a ver su presencia alrededor you tuyo. will see his presence around you. Si abres tus ojos. If you open your eyes, Así que yo te invito a que hagas esta oración so I'm conmigo inviting you to pray this prayer with me. y la hora iglesia te acompañará. The church will join you in it. Repite después de mí, Padre Celestial, Repeat after me, Heavenly Father. el día de hoy reconozco Today I recognize que tú levantaste a Jesús entre los that muertos you rose Jesus from the dead, y que su muerte y resurrección and his death and resurrection perdonó mis pecados forgave my sins y me dio acceso and gave me access, libremente free access a tu to presencia. your presence. Hoy acepto a Jesús Today I accept Jesus como mi Christ Señor as my Lord y como mi Salvador. and my Savior, Te doy gracias, papá, and I give you thanks por este regalo. for this present. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Ahora los que estamos acá, Now if you're here, vamos a decirle a papá Dios que abra nuestros ojos. we're going to ask our Father to open our eyes. Queremos reconocer a Jesús en nuestro camino. We want to recognize Jesus on our way. No queremos caminar en nuestra duda. We don't want to walk in our disbelief, No queremos seguir caminando en nuestros temores. walk in our fears. Si tú necesitas eso, If you need that, pon tus manos como si fueras a recibir un regalo. do it again. Place your hands as if you were to receive Y something. vamos a decirle, Espíritu And Santo, we're going to ask the Holy Spirit, abre mis ojos. open up my eyes. Mi anhelo es My desire is reconocer a Jesús to recognize Jesus en todos mis caminos. in all of my ways. Y por favor, Please,
Devuélveme Give me back. al lugar Take me back to the donde place comenzó nuestra amistad. in which our friendship began. Devuélveme Take me back a la cruz. to the cross.